vamos a explicar el texto de Haussmann. En realidad tiene que ver con, primero, las pautas del trabajo que yo dejé. El primer punto habla sobre las hipótesis que tiene el autor, y estas hipótesis tienen que ver con lo que él considera como real, que es una verdad, ¿sí? Y esa verdad la va a empezar a explicar y la va a fundamentar a lo largo del texto. Este texto yo les había comentado a principio de año que es un texto académico, por eso la dificultad a veces para poder entenderlo. Por ejemplo, en la hipótesis, yo acá señalé en la primera, como una hipótesis general, el autor dice: el riesgo de una catástrofe repentina es mucho menor con los rusos que con los alemanes. ¿Qué está queriendo decir ahí? Que en realidad la Segunda Guerra Mundial, para él, ¿sí? Para su punto de vista, era mucho más riesgosa a nivel militar que la Guerra Fría misma. Entonces, eso es una primera hipótesis y la va a empezar a fundamentar a lo largo de todo el texto, ¿no? Diciendo cómo era la Guerra Fría, cómo Estados Unidos va a empezar a, de alguna manera, a reaccionar, la URSS también, y cómo ese enfrentamiento nunca se llevó a cabo, ¿sí? De alguna manera, para el autor, habla de una paz fría hasta la década del 70. Eso tiene que ver ya con la tercera pregunta. El reparto global, que pregunto en la segunda parte, tiene que ver con cómo quedó el mundo luego de la Segunda Guerra, ¿sí? Tenemos por un lado Europa, la Europa dividida, y ahí vamos a hablar del telón de acero que fue impuesto por Churchill, ¿sí? Desde Inglaterra, y por Stalin también. O sea, hubo un acuerdo entre Stalin y Churchill que dividieron lo que tiene que ver con Oriente y Occidente. ¿Qué quedó para la URSS, digamos, de la parte de Europa? Queda Alemania del Este, ¿sí? Que es el único foco de influencia que va a tener la URSS en Europa. Entonces, cuando yo les pregunto cómo fue el reparto global, tienen que hacer hincapié primero en esto de Europa, después cómo quedó el mundo en todo lo que tiene que ver con las colonias anteriores, ¿sí? De estos imperialismos que ya no existen. El imperialismo termina de existir con el fin de la Segunda Guerra. Los países disuelven las colonias que tenían en Asia y comienzan a aparecer países nuevos, ¿sí? Y estos países nuevos, ahí el autor habla del miedo que tiene Estados Unidos de que Rusia, ¿sí? Se inserte en estos países nuevos. Por eso también ese reparto global, de alguna manera, tiene que ver con también un reparto a partir de cuál es la ideología que quiere imponer y cuál es el miedo de Estados Unidos a partir de estas ideologías. Por otro lado, ¿sí? Cuando yo les pregunto la paz fría, bueno, el autor habla ahí, ¿sí? De hasta 1970 existió la llamada paz fría. ¿Qué era esta paz fría? En realidad era como ese acuerdo mutuo, ¿no? Entre Estados Unidos y la URSS de no intervenir militarmente, de que todo sea por cuestión diplomática, de que es una paz porque en realidad era más un miedo que se generaba a la sociedad a partir de la carrera armamentística, a partir de la carrera espacial, ¿sí? En realidad esta paz era también este equilibrio de poderes que había, ¿sí? Que era desigual. El autor dice que es desigual. En realidad la URSS, según el autor, no interviene, no quiere expandirse luego de la Segunda Guerra. En cambio, Estados Unidos sí. Entonces, pese a esto, pese a que era desigual, en realidad estamos viendo que hubo un pacto,
y ese pacto se mantuvo hasta 1970. En realidad, en la 3, ¿sí? Pregunto, ¿qué es la paz fría? Y esto de cuáles son los sucesos que dicen que ya no es paz fría. Es verdad que el autor no habla de cuáles son los sucesos. Dice, hasta el 70 existió esta paz fría. Lo que quiero es que me expliquen es cuáles son los sucesos anteriores que, si bien existieron, fueron focalizados y investiguen, ¿sí?, cuáles son los sucesos después del 70. En realidad ahí tenemos un quiebre, según el autor, de bueno, hasta acá llegamos con esta paz, que muchas veces esto no se tiene tanto en cuenta cuando el mismo autor se contradice cuando habla de que a partir de luego de la Segunda Guerra Mundial es el momento de mayor auge de la Guerra Fría, ¿sí?, con la imposición de la doctrina Truman. Entonces es como que es un doble discurso, pero de alguna manera esa paz existió, ¿sí? La situación económica mundial que pregunta en el 4 tiene que ver con cómo estaba la economía luego de la Segunda Guerra. Habla de Europa, ¿sí? Y habla de una Europa devastada. Entonces, y da ejemplos. Por ejemplo, habla de Francia. Lo que quiero ahí es que hagan hincapié en eso, en cómo quedó el panorama económico en toda Europa, más que nada. ¿Cuál era el miedo de Estados Unidos? Porque ahí el autor habla de que Estados Unidos piensa y tiene miedo más que de una otra guerra, tiene miedo de la Gran Depresión, que vuelva la situación de 1930, ¿sí? Entonces, ¿y cómo es la economía también de la URSS? Porque ahí habla sobre que la URSS queda devastada con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en realidad, esta Guerra Fría, ¿era una guerra de dos potencias equitativas o era una guerra de una potencia sobre la otra y el miedo en realidad era por tener ideologías diferentes? Eso es lo que pido para el trabajo, ¿sí? No sé si se entendió, pero traté de explicar cuáles son las pautas. Ahora, si ustedes, para que ustedes entiendan mejor el texto, voy a hablar en general del texto, ¿sí? Porque necesito una explicación, porque es un texto, como dije antes, académico, y porque en realidad necesito explicar algunas cuestiones que después las vamos a trabajar. Bueno, como dije antes, la primera hipótesis era que el miedo de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la catástrofe que podía llegar a tener la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, era un miedo mucho mayor y la consecuencia fue mucho mayor que lo que la Guerra Fría, según el autor, podía llegar a suceder. Primero que nada, explicar que Guerra Fría sucede desde 1947 hasta la disolución de la URSS en 1991. Todo ese periodo de 40 años vamos a tener momentos distintos, pero sí el foco era Estados Unidos y la URSS. Esos dos países eran las superpotencias que dirigían y que de alguna manera van a establecer lazos a lo largo de esos 40 años. Nosotros habíamos analizado las dos primeras clases creo, un texto, una cita que hace Hobsbawm sobre Hobbes, que es muy muy importante porque ahí explica por qué es una guerra, porque estamos hablando de que si bien no hay focos militares y focos de guerra directa entre Estados Unidos y la URSS, ¿sí?, por algo se llama Guerra Fría. Entonces, Hobbes, citándolo, dice: la guerra no solo consiste en batallas, sino en el lapso de tiempo durante el cual la voluntad de entrar en combate es suficientemente conocida. Entonces, estamos diciendo que existió un miedo general,
Por eso esta constante amenaza hace que sea una amenaza latente, una amenaza que duró 40 años, una amenaza que la gente vivió y creció con esa amenaza y que no fue menor, porque en realidad existía el miedo de la sociedad a una tercera guerra mundial. Entonces, generando ese miedo, estamos hablando de que hay una guerra. Ya no es una guerra armada, es una guerra ideológica, una guerra de concesiones, una guerra de intereses, podría así decírselo, una guerra social. Este peligro, sí, por eso ahora vamos a hablar de el reparto. En realidad, como dije antes, este reparto es desigual, ¿sí? El reparto va a ser desigual. Según el autor, la URSS no llega a zonas donde no tenía dominación antes, sino que en realidad sigue dominando en todos sus focos anteriores, donde está el Ejército Rojo, pero no quiere avanzar más. En cambio, Estados Unidos, de alguna manera, tiene miedo de que la URSS avance a zonas donde antes no era dominante, ¿sí? Como dije antes, con el pacto del telón de acero, ¿sí? En realidad ahí se van a disponer todo lo que tiene que ver con el reparto mundial, pero igualmente Estados Unidos tenía miedo que la URSS domine un poco más el territorio europeo. No es lo mismo que pasó con Japón. Luego de la Segunda Guerra, Estados Unidos avanza sobre Japón y no hay tregua alguna de que la URSS pueda de alguna manera invadir Japón o tener algún, ¿cómo decirlo? Tener intereses, aunque por más que los tenía, Estados Unidos invadía y no había la concesión entre ninguna de las dos potencias. Otro foco importante, como dije antes, es que luego de la Segunda Guerra, los que eran colonias, los países que ahora van a surgir luego de la disolución del imperialismo, eran un foco importante de dominación. Estados Unidos tenía miedo que la ideología comunista esté insertada en estos países. Entonces, como este miedo era latente, en realidad comienzan los conflictos armados en estas zonas. Tenemos conflictos en Vietnam, en Corea y en China. Y estos son los países tercermundistas que van a tener conflictos en Guerra Fría. Cuando habla de que la URSS en realidad no tiene una expansión significativa, tiene que ver con que en realidad siempre para el autor la URSS estuvo de alguna manera defendiendo lo que era suyo a la ofensiva y nunca a la defensiva, y nunca a la ofensiva, ¿sí? Un poco más, hablando más que nada desde el capítulo 2, ¿sí? Habla ya desde lo que tiene que ver con la economía y con esta hipótesis de que desde el occidental, ¿sí? Desde la creencia desde el occidente, había cierto pesimismo ante lo que podía llegar a suceder en Guerra Fría. Al principio del texto habla también de la ley de Murphy, que si todo lo que puede salir mal, va a salir mal, ¿sí? De alguna manera. Esto es lo que Occidente creía, que mediante estas amenazas constantes, en realidad los planes de Estados Unidos y los planes de la URSS se iban a llevar a cabo y que iba a existir una tercera guerra mundial. ¿Cuál era la visión, sí, hablando más del capítulo 2, que dice el autor que tenía Estados Unidos? El miedo de Estados Unidos, como dije antes, era el miedo a que surja un problema mayor luego de la Segunda Guerra Mundial en términos económicos, o sea, una gran depresión otra vez, como sucedió en 1930. ¿Qué pasó? Esto fue algo real que los países europeos
luego de la Segunda Guerra, quedaron en ruinas. Un ejemplo va a ser Francia, que Francia no tiene sequías, tiene malas cosechas, y estos focos donde los países empiezan a tener de alguna manera una decadencia económica, ¿sí? Podían llegar a ser focos de intromisión y un foco de que la ideología empiece a pesar un poco más, y tenía miedo Estados Unidos de que en estos países surja una nueva idea y una revolución al capitalismo, ¿sí? ¿Cuál es algo importante que acá me parece que el autor habla mucho? De que la URSS en realidad no tenía ningún poder de alguna manera más que la intransigencia. ¿Qué es la intransigencia? En realidad es este poder de la oposición, ¿sí? De oponerse al estilo de vida capitalista, de oponerse a la propiedad privada, de oponerse a todo lo que tiene que ver con el libre mercado, ¿sí? Lo que nosotros ya sabemos que es el capitalismo. En realidad, eso es lo que el autor está hablando, que en realidad Hobsbawm dice que la URSS solamente tiene esta intransigencia como método de oposición. ¿Por qué? Porque quedó también, luego de la Segunda Guerra Mundial, devastada, necesitaba, ¿sí? Apoyo económico, y por eso dice que al principio, digamos, de la guerra, con la conferencia de Yalta, supuestamente se obvió uno de los ítems, que era que la URSS, le pedía préstamos a Estados Unidos. Como esto se obvió, este préstamo nunca existió y la URSS quedó en contra de todo lo que tiene que ver con el capitalismo. ¿Qué pasó acá? En realidad, lo que dice el autor, que entonces que Guerra Fría al principio y en casi todos sus momentos, salvo los focos de los países tercermundistas, fue una guerra, digamos, de alguna manera armada, una guerra publicitaria, una guerra donde hasta ahí se llegaba y donde la URSS siempre estuvo a la defensiva. Y donde los focos, digamos, de alguna manera de acción, nunca fue en ninguno de estos dos países. Creo que hasta ahí podemos decir que el autor habla en ese momento, ¿sí? Y bueno, y otra de las hipótesis, lo que quiero es que hagan ustedes con las hipótesis es que hay varias hipótesis. Por ejemplo, ahora les digo otra, es que, por ejemplo, el momento de mayor explosión de Guerra Fría es en 1947 con la doctrina Truman. Y ahí ustedes me explican por qué para el autor es el momento de mayor auge de Guerra Fría, ¿sí? Y todo tiene que ver con también con el tema de que hay otro momento, y con el tema de que la URSS, ¿sí? De alguna manera, hasta que luego de 1947, el autor dice 5 años después, van a empezar a tener bombas atómicas. Entonces, cuando llega a tener bombas atómicas igual que Estados Unidos, estamos hablando de que hay un pacto ahí, porque si no, era un pacto suicida. De alguna manera, el autor dice que cómo lo van a pactar, porque en realidad donde van a accionar las bombas atómicas es en focos, ¿sí? De alguna manera, donde a ellos el territorio no les interesaba, donde lamentablemente las guerras existieron, pero fueron países aliados. Bueno, creo que hasta acá llegó, y al final dice quién fue el culpable de la Guerra Fría. En realidad, para el autor, dice que esto de lo masivo de el apocalipsis, o sea, el apocalipsis de Guerra Fría, de cómo se mantuvo, fue culpable Estados Unidos, que si bien los dos países son los que van a accionar todo el tiempo con la publicidad, con el peligro hacia una tercera guerra, con el teléfono rojo donde
si se levantaba el teléfono, ¿se acuerdan ustedes que les dije? En cada uno de los gobiernos, las potencias empezaba la Tercera Guerra, con este miedo masivo de la sociedad. Habla de que en realidad el peligro latente que Estados Unidos va a implementar con la llegada del comunismo a sectores donde antes no había, y este peligro rojo hacía que sea algo más apocalíptico de alguna manera que lo que realmente fue. Bueno, chicos, esta fue la explicación. Cualquier duda me consultan en el foro y bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa, nos hablamos.